Frank Moss, que ha trabajado mucho sobre resonancia estocástica en seres vivos y también en cosas de los cerebros, ¿no? Ya se está yendo este problema por ese lado de la fisiología, de la biología y la física y la química. Entonces, en particular, miren, aquí aparece, dice, un pescado, un pez paleta, usa la resonancia estocástica para localizar el plancton con que se alimenta. Es decir, este pez tiene en el pico unos electrosensores y lo metieron en una piscina porque ellos viven en aguas turbias, en un río de aguas turbias, y ahí ellos simplemente se guían con ese electrosensor que le envían el plancton para atraparlos. Entonces, como son aguas turbias, la naturaleza de ellos es así, y lo que hicieron fue meterlo en una piscina y meter los planctons ahí, y lo que hicieron fue provocarle ruido, ¿sí? Provocaron un campo eléctrico, ruido ahí, y lejos de que este se perturbara, o como él en un agua turbia no ve, a los planctons se nos guía por eso, por la señal, y lo que le mandaron fue este ruido, y lo que hizo fue precisamente atrapar muchos más. Entonces esa es la respuesta de por qué resonancia estocástica es muy importante en una señal externa y el ruido. Esa es una de las aplicaciones. Hay otras más en medicina para aliviar dolores musculares, problemas de oído también, ¿no? Están creando aparatos con resonancia estocástica. Rápidamente, en este problema, mecanismos alternativos para dar señales débiles, o sea, la resonancia estocástica lo que hace es la señal la amplifica y entonces comienzan a entrar en resonancia. Aquí lo que se trata de hacer es el decaimiento de un estado inestable, el mismo potencial, tener fluctuaciones estocásticas, ¿no? Una señal externa, tener una partícula ahí. Y está el campo magnético, el campo eléctrico. El campo eléctrico puede ser oscilante o no, pero bueno, es el campo magnético. Podemos quitar las dosis del problema normal, pero la pregunta es: ¿puede uno detectar señales débiles de un campo externo, que es el campo eléctrico, que no se acopla a la velocidad o a la velocidad de la partícula? Y la respuesta es sí. Puede uno, mediante estas fluctuaciones estocásticas que está sujeta a la partícula y este campo electromagnético, aprovecha el decaimiento del estado inestable, aprovecha para amplificar esta señal. Y la respuesta, bueno, pues es lo que uno hace, siguiendo la idea de la resonancia estocástica, es calcular el tiempo de paso que le toma a la partícula llegar a una barrera del potencial y aplicar otros criterios de ese tiempo de paso para detectar esa señal débil, ¿no? O sea, es un criterio que voy a rápidamente explicar aquí. Lo que hace uno es, bueno, vean, aquí ya tengo la ecuación de Langevin con el potencial inestable, el campo magnético, la fricción, el campo eléctrico y el ruido. O sea que ya tengo una ecuación diferencial más complicada todavía, en la cual tengo que trabajar para tratar de describir un fenómeno que es el decaimiento de una partícula en un pozo de potencial, pero desde arriba, y aprovechar ese decaimiento para amplificar la señal. Entonces, lo que uno hace es pasar al régimen sobreamortiguado, la ecuación de Langevin, trabajar la ecuación esta sobreamortiguado, y a partir de ahí empezar a hacer cálculos, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica que sigue una partícula browniana en un campo electromagnético puede ser estas dos. Cuando el campo eléctrico es mayor que el ruido, la partícula, claro, en el espacio transformado, por eso es que en el espacio normal sigue una espiral. En el espacio transformado, que yo les había comentado con la matriz de transformación, sigue esta trayectoria que la colita de un cerdito, ¿no? Sigue esta trayectoria. Si el ruido es más grande que la señal externa, estas rotaciones ya no se ven, entonces se ve casi como una línea recta. Entonces la partícula cae sin que haya efectos de rotación. Bueno, sí las hay, pero ¿cómo describir el problema? Tiene un formalismo de esa transformación para describir el problema. No viene al caso mucho. Bueno, el criterio que utilizaron allá por 1900
sistema láser para detectar señales débiles fue esta, donde el tiempo de paso con este campo eléctrico menos el tiempo de paso sin campo eléctrico es mayor o igual que la varianza del tiempo de paso. Resulta que esta cantidad es muy sensible a la presencia del campo externo. Por eso es que uno puede aplicar este criterio calculando ese tiempo de paso que le toma la partícula llegar a una barrera del potencial mediante fluctuaciones y la presencia del campo externo. Uno puede calcular ese tiempo de paso y establecer este criterio, y curiosamente, bueno, uno calcula el parámetro externo, que es el que aquí tiene que ver el campo eléctrico nada más, y tiene este valor, ¿no? Entonces, este trabajo también, siguiendo la idea con los problemas de láser, seguí esa idea, y bueno, pues esto fue hace un par de años en una revista, Physical Review, me dieron luz verde y pues también me dijeron que estaba muy bien, que no había... Ahora, la cosa es extenderme al problema de resonancia estocástica, que es un problema más interesante probablemente. No quiero decir que esta no, aquí está el tiempo de paso y el valor de 1.6 que coincide donde está precisamente abajo de ese valor. No se puede detectar la señal, pero arriba en ese valor, ahí se detecta, y arriba de ese valor pues la señal se detecta de manera eficiente sin ningún problema. Esto es cuando la detección es eficiente, no hay tanto, sino la parte más importante es la detección de señales débiles, cómo detectar el problema, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, a partir de 2006, pues viene un caudal de trabajos que yo he podido, colaboración y solo también, he podido publicar con el profesor Mauricio, con Rosa María, con Francisco Uribe, en esta revista, ¿no? Recientemente, el año pasado, nos hemos metido también a poner los problemas de fluctuación, y hace la semana pasada me aceptaron otro problema, el problema del campo electromagnético, pero con ruido no marcoviano, o sea, el problema con ruido de color que se conoce en la literatura, y esto pues acaba de ser publicado, de manera que, pues, bueno, esto es en esencia lo que yo quería comentarles. Muchas gracias por... ¿Tiene alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta, a ver, gracias. Sí. Tienes tu gas con campo magnético. ¿El gas es de dos fluidos? No, a ver, aquí dice, es el fluido y las partículas no interaccionan. Todavía no se estés pensando en cosas de plasma, ¿no? Sí. Pero de momento ahorita la interacción entre las partículas se desprecia, y es una interacción bastante débil, independientes y sin interacción. En ese sentido, bueno, ha habido gente que ha trabajado en cosas de plasma, pero suponen también independencia entre las partículas, no hay interacción. Entonces, inclusive, cuando uno mete campo eléctrico frente al tiempo, puedes generar un campo magnético de inducción. También aquí despreciamos un poquito esos efectos. Okay. Todavía estamos... Sí, todavía lo pasa. Es que también estaba pensando en la densidad, ¿no? Es por eso sí, sí. Y luego la intensidad del campo magnético que va a determinar el número de colisiones si alcanza a dar... Sí, exacto. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que esto, hasta el momento, como se está tratando el problema, es interacción. O sea, no hay interacción, partículas independientes. Y puedes tratar plasmas en esa aproximación también. Entonces, pero sí. Tenemos en cuenta eso. Falta, por ejemplo, la fuerza de Coulomb. Es más complicado. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Cuando calculas las correlaciones, encuentras un parámetro que es 2 veces la difusión eléctrica por el tiempo. Eso es como para tiempos largos usando la ecuación, bueno, el formalismo de Langevin. Sí. ¿Hay algo para tiempos cortos o siempre es el mismo resultado? Sí, mira, cuando uno tiene el formalismo de Langevin, este es
es la que te permite, la Yevan, porque, bueno, también la de Chandrasekhar, ¿no? Pero la Yevan es más fácil de trabajar muchas veces que el caso de difusión. Siempre te aparece una correlación en función del tiempo, pero esa correlación la puedes tomar en dos límites, tiempos cortos y tiempos largos. Y siempre a tiempos cortos te va a salir que la partícula es partícula libre. Siempre, haya o no haya campo magnético. ¿Por qué? Porque ahí no siente la presencia. La partícula libre presencia en un campo magnético, obviamente. En ese sentido se realiza. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Dice que mencionas que generalizan ahora ya sus métodos, en el caso cuando el ruido es más complejo, cuando no es ruido blanco. Cuando no es ruido blanco. Sí. Eso aparece un término de correlación entre la posición y las velocidades de la ecuación de Kramers. No, lo que hace uno cuando uno mete el ruido, déjame mostrar. Cuando lo que uno hace cuando mete uno el ruido no marcoviano, por ejemplo, déjame revisar. Ya sea por ejemplo, aquí lo que uno hace es, la correlación del ruido es la delta, pero cuando uno mete un ruido, por ejemplo, que es un ruido de color no marcoviano, la de Austin-Uhlenbeck, que es la exponencial, es la correlación del ruido, es la intensidad del ruido entre tau, que es el tipo de correlación, y la exponencial del valor absoluto de T menos T' entre tau. Ya ahí hay un efecto de memoria. Entonces lo que uno hace es que ya ahí en ese problema la correlación ya no es una delta, está correlacionada, y para calcular la correlación siguiendo Fokker-Planck, la Yevan, tienes que meter la información, calcular las correlaciones, y es una quebrantatosa. Sí, pero consideran también la memoria de los No, a ver. Lo que pasa son dos problemas diferentes. Una es cuando tú consideras la fuerza, ruido interno por Austin-Uhlenbeck, la fuerza es externa, la fluctuación es externa. Cuando consideras tú efectos de memoria en la fricción, entonces ya tienes una integral dentro de aquí este término ya es una integral que tiene que ver con la integral de 0 a tau de gamma de T menos T' y de T'. Entonces ese ya es ruido de color, pero del baño, el efecto que tienes con el baño. Y aquí cuando se tiene este problema de ruido de Austin-Uhlenbeck es un ruido externo, ¿okay? Pero también con memoria. O sea, los dos son, quiero decir, los no marcovianos son diferentes. Son independientes. Son independientes. El caso cuando metes memoria aquí es un problema muy complicado que se resuelve también, y cuando metes aquí el ruido externo, no marcoviano. O sea, los dos son independientes. Si no quisiera equilibrio terminal, todo eso estaría en. Entonces. Aquí cuando metes ruido externo no se cumple fluctuación y disipación. Entonces ahí tienes ruido externo, pero sí llegas al estado estacionario. En cambio aquí, cuando metes memoria como ruido interno, por memoria hay fluctuación y disipación más generalizada. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos otra vez al doctor Jiménez.